Introducción al análisis de circuitos de Robert Boylestad, la edición 14, esta es la edición global. Este es el problema 37 del capítulo 7. El ejercicio dice así: para la múltiple configuración en escalera, como se muestra aquí en la figura, ya indicamos qué es escalera, determine la corriente, esta corriente, determine la corriente I4, la corriente I6 y la corriente I10, que es esta. Bueno, hay un mecanismo en que pues hay un método que suele hacer uno, que es reducir todas las resistencias. En este caso no vamos a aplicar eso, vamos a aplicar un siguiente método que es de la siguiente manera. Lo van a ver cómo se desarrolla. Aquí tenemos la corriente, ¿cierto? Entonces tenemos una corriente, aquí tenemos una corriente, entonces tenemos una corriente en estas tres ramas, ¿cierto? Esta la vamos a llamar IX, esta la vamos a llamar IY y esta la vamos a llamar IZ. Tenemos que colocar esas letras porque como todos son números, entonces para evitar que nos confundan ahí. Entonces aquí tenemos que la I, ¿cierto? Esa I mayúscula sería igual a la IX más IY más IZ. Bueno, entonces empecemos aquí por este lado aquí, el que está a mano izquierda. Y aquí vemos que, por ejemplo, este nodo y este nodo son los mismos, está a tierra, entonces esto desaparece. Y nos queda básicamente esta R7, quedaría en paralelo a la fuente. Entonces esta IX sería igual a la fuente de voltaje sobre la resistencia 7. Esto es igual a 12 sobre 3, entonces esto es igual a 4 amperios. Entonces ya tenemos el primer resultado, IX. Ahora vamos para la rama que está en la parte inferior. Entonces aquí sí se va a notar el efecto de lo que le vamos a llamar el método escalera, que está en el Boylestad, en el capítulo 7 de las ediciones globales o ediciones inglés. En español no recuerdo en cuál está, o no sé si esté. Método de la escalera. Entonces, ¿por qué llama escalera? Porque como si fuera cada uno de estos fuera un peldaño. Cada resistencia R6, R4, R2 es un peldaño. Entonces así se le llama cuando los circuitos son así a lo largo, que tiene resistencias que van a tierra y son varias extendidas. Entonces se le conoce como si fuera una escalera. Entonces aquí, bueno, entonces, ¿cómo empezamos? Aquí lo que vamos a hacer es que esta tarde, que todas las incógnitas, todas las ecuaciones que vamos a empezar a despejar, queden siempre con la incógnita de la corriente 6, o sea, con la incógnita del extremo más lejano, sea si el circuito está pidiendo corrientes, o está pidiendo hallar resistencias, o está pidiendo hallar voltajes. Aquí como está pidiendo hallar corrientes, pues todas las variables, todos los incógnitas y ecuaciones van a quedar con esta incógnita. Entonces, por ejemplo, empecemos. Aquí este voltaje, ¿cierto? Es el voltaje de la resistencia 4. O sea, es el mismo voltaje que cae entre la resistencia 5 y 6 y el mismo que está cayendo en la resistencia 4. Entonces, miren lo que tenemos acá. PR4 es igual, aquí en este caso, para esta rama que está aquí, es igual a I6 por las resistencias 5 más la resistencia 6. Y esto es igual a 10, a ver, aquí contemos mejor este 10 y 6, ¿cierto? Entonces BR4 es igual a 16, pero también BR4 es igual a esta corriente por esta resistencia. Entonces tenemos que también es igual a I4 por la resistencia 4 y esto es igual a 10 I4. Entonces, ¿qué estamos teniendo acá? Entonces estamos teniendo que 10 I4 es igual a 10 y 6. Se va con esto, 10 y 10. Entonces tenemos que I4 es igual a I6. Entonces, pues obviamente es obvio porque aquí como aquí son 10 ohmios, aquí son 10 ohmios, obviamente la corriente es igual. Pero en caso de que fueran distintos, pues aquí nos daría la igualdad que corresponda. Entonces aquí tenemos otro valor que es importante tener en cuenta. Bueno,
aquí tenemos una corriente, ¿cierto? Una corriente que llega acá. Voy a llamarla I3, ¿cierto? Esa I3, I3. Esta I3 viene siendo igual a la I4 más la I6. Eso es I4 más I6, ¿cierto? I6. Entonces, básicamente, I4 es igual a I6. Entonces, eso es igual a I3 es igual a 2I6. Ya tenemos otra variable. Bueno, otra incógnita expresada en I6. Todas las incógnitas están expresadas contra I6. Ahora sigamos entrando, subiendo como en la escalera. Entonces el voltaje R3 viene siendo esta I3 por la resistencia 3, que es 1 ohmio. Bueno, por la resistencia 3, ¿cierto? Y 3 es 2 veces I6, o sea que es 2I6 por R3 que vale 1, entonces sería I6. Entonces el voltaje R3 es 2 veces I6. Sigamos aquí a este lado. ¿Qué tenemos por acá? Continuemos aquí. Bueno, ahora ya tenemos este voltaje, hallamos el voltaje R2. Voltaje R2 es igual al voltaje R3 más el voltaje R4, ¿cierto? Voltaje R3 más el voltaje R4. R. ¿Qué tenemos aquí? Voltaje R3 y el voltaje R4. Voltaje R4. Ah, mira, aquí hay una cosa importante. Como I4 es igual a I6, entonces esto también es lo mismo que tener como 10 y 6. ¿Listo? Entonces el voltaje R3 es igual a 2 y 6 y el voltaje R4 es 10 y 6. ¿Listo? Entonces el voltaje R2 es igual a 12 y 6. Entonces seguimos en el mismo. Todas las incógnitas expresadas con la incógnita de I6. Ahora, aquí tenemos esta corriente, ¿cierto? Esta corriente que se divide, que va en esta y que va en esta. Entonces, la IZ, ¿cierto? Esa IZ es igual a la corriente, la que llamamos 3, y esta la vamos a llamar la corriente 2, más la corriente 2, ¿cierto? La corriente 3 ya la tenemos acá, pero la corriente 2 no la tenemos, pero esa corriente 2 la podemos hallar de la siguiente manera. Entonces aquí colocamos acá. I2 sería igual al voltaje R2 sobre la resistencia 2, y esto es igual al voltaje R2 es 12 sobre 6, es 266 sobre la resistencia 6, entonces sería 2 y 6. Perfecto, sí. Listo, entonces ya tenemos, aquí tenemos I2, I2, I3, I3. Entonces, la IZ viene siendo, la I3 es 2 veces I6 más 2 veces I6. Y esto es igual a 4I6. Listo, ahí tenemos otra variable, otra incógnita expresada en I6. Listo. Ahora, ¿qué procedemos? Sabemos que el voltaje de la fuente E es igual al voltaje de la resistencia 1 más el voltaje de la resistencia 2. Y esto es igual. Voltaje de la resistencia 2 lo tenemos acá. Y el voltaje de la resistencia 1A no lo hemos hallado. Entonces el voltaje de la resistencia 1, ¿cómo lo podemos hacer? Es IZ. Entonces el voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 1 es igual a IZ por 3 ohmios. O sea que por 3, listo. Entonces IZ es 4 y 6, o sea que es igual a 12 y 6. ¿Listo?
Entonces, 12 es igual a voltaje R1, que es igual a 12I6, más el voltaje de la R2, que también es 12I6. O sea que esto es igual a 24I6. O sea que I6 es igual a, pasa el 24 a dividir 0,5 amperios. ¿Listo? Entonces, este es importante. Teniendo esto, ahora I6 es igual a I4, acá, ¿cierto? Entonces, lo que está diciendo es que I4 es igual a I6, que es igual a 0,5 amperios. Listo, ahí está el otro resultado. Y así pudiera ser para todas las variables, porque todo está expresado. Si nos pidieran los voltajes en las resistencias, voltajes en las resistencias u otras corrientes más, todo está expresado en la I6. Ahora tenemos que hallar la IZ. IZ 4 veces I6. Entonces, IZ viene siendo que es 4 veces I6. Y 4 veces I6 es igual a 2 amperios. Listo, entonces ya tenemos esto. Entonces ya tenemos IZ, tenemos IX. Ahora falta IY. Bueno, IY sería la rama que está en la parte superior. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Hacemos eso también aquí tenemos una mini escalera. Un peldaño y un peldaño. Entonces, es como una mini escalera. El voltaje que está aquí, ¿cierto? Es el mismo que ese voltaje que está acá. Entonces, aquí tenemos que el voltaje 11, la resistencia 11 es igual al voltaje de la resistencia 12, ¿cierto? Y vamos a dar todo expresado en esta variable, como si fuera aquí una I12. Entonces, como el voltaje 11 y el voltaje 12 son iguales, entonces también podemos decir que el voltaje 11 es igual a la corriente 12, corriente 12 por la resistencia 12. Entonces, B11 viene siendo igual a R2, entonces 2 veces I12. Listo, esa es una fórmula. Pero también B11, sabemos que B11 es igual a la corriente 11, la que baja por aquí, y 11, por la resistencia 11. Entonces B11 es igual a I11 por R4. Aquí también tenemos que, como B11 es igual a esto, podemos decir también que 2 veces I12 es igual a I11 por la resistencia, que es la resistencia es 11. Entonces aquí tenemos que 2i12 es igual a 2i11. Se va este, entonces i11 es igual a i12. ¿Listo? Bueno, esta corriente 10, aquí va la 12 y la 11 va aquí. Entonces i10 es igual a la i11 más la i12. O sea que i10 viene siendo igual, i11 es, entonces i11 es i12, entonces esto es igual a 2 i 12. Listo, también ese valor es importante tenerlo acá. ¿Qué valor nos hace falta? Ah, el voltaje. El voltaje también tenemos que expresarlo en la variable I12. Entonces aquí tenemos acá, pasamos acá. El voltaje 11 es igual a la corriente 11 por la resistencia 11. Sabemos que I11 es igual a I12 y la R11 es de 2 ohmios. Entonces esto es igual a 2I12. Listo, otro valor importante. Ahora, el voltaje 10 es igual a la I10 por la resistencia 10. I10 es 2I12 y la I10 es un ohmio, entonces es 2I12. Listo, entonces aquí ya tenemos todo expresado. Entonces aquí, la fuente
es igual, el voltaje de la fuente es igual al voltaje que cae en la R10 más el voltaje que cae en la R11. Es voltaje en la R10 más el voltaje que cae en la resistencia 11, ¿cierto? Listo, entonces aquí tenemos que 12 es igual al voltaje 10. El voltaje 10 es 2 y 12 más el voltaje en la resistencia 11 que es 2 y 12, que esto es igual a 4 y 12. Entonces, y 12 es igual a 4 sobre 3, 3 amperios. Valor importante. Listo, entonces si I12 es 13 amperios, 3 amperios, entonces I10, que es 2 y 2, entonces I10, que es igual a 2 veces I12, o sea, que es igual a 6 amperios. Entonces ya tenemos, preguntaban I10, aquí está I10. Preguntaban I6, aquí está I6. Preguntaban I4 está aquí. Entonces I es igual a 12 amperios. Entonces ahí quedó explicado el circuito sin necesidad de hacer reducción por resistencias.